Hace poco, Devon Larratt de Legend se preguntó algo curioso. ¿Cuántos hombres como ellos, estas bestias pardas, harían falta para ganarle a un gorila espalda plateada en lucha de brazos? Recordad que estaba mencionado Vitaly Aletin, Devon Larratt, Brian Chow y Levan Sanguinasvili. En este caso, recientemente apareció la farmacia con patas, no que los otros no se puyen, pero se puya más, mostrando una foto donde se compara su brazo completo, desde la muñeca hasta el hombro completo, hasta los deltoides, con el gorila lomo plateado, como indicando, soy yo. Publicó esa joyita visual comparando su brazo de 60 centímetros de grasa y músculo contra el de un gorila lomo plateado que le puede arrancar la muñeca fácilmente. Pero spoiler, no, Levan, tú no eres el hombre. Así que vamos a hablar de esta estupidez de Levan Sanguinasvili. Así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenido a un nuevo video del canal. Como el mayor hater de Levan Sanguinasvili, al que no me conoce, ni nunca jamás me conocerá, conoce más Vitaly, por lo menos por una respuesta de mensaje. En este caso vamos a hablar de la estupidez de Levan Sanguinasvili, también recalca la estupidez de Devon Larratt, correcto, no se lo dijo a modo de chiste, pero hay que respetar a la naturaleza animal. Veamos, vamos a dejarlo claro. El gorila espalda plateada puede medir más de 1,80 centímetros, 1,70 más o menos, y pesa de 160 kilos para arriba. Tiene aproximadamente 35-40% de masa muscular pura, grasa entre 8 a 14%, dependiendo del estado salvaje o cautiverio. En cautiverio obviamente van a estar más gorditos, y su fuerza es estimada hasta 10 veces superior a la de un humano promedio. En pocas palabras, si el gorila quisiera, podría usar a Levan como herramienta de tracción para derribar un árbol. Lógicamente, y todo eso sin esteroides, sin ciclo, sin insulina, ni hormona de crecimiento, solo bananas y genética divina, genética animal divina. Y aquí vemos algo de estudios. En este caso, Levan, el hombre farmacia. Levan pesa promedio 188 kilos, 180, y sabemos que él no va a bajar nunca porque tiene miedo y es una gallina de llegar a 130 porque sabe que lo van a aplastar como una cucaracha. Se estima que Levan podría tener entre 35, 40, 50% de grasa corporal, especialmente visible en el abdomen, el rostro y el cuello. Lo preocupante no es solo que Levan tiene acromegalia, fácilmente detectable y comparable contra Denis Simplekov, una condición que se caracteriza por el crecimiento anormal de huesos, órganos y tejidos blancos, debido a una sobreproducción de hormona de crecimiento. Y recordar que Denis Simplekov, debido al abuso de sustancias mágicas como la hormona de crecimiento, tiene un tumor en la pituitaria. Se salva que es benigno, pero lo hace crecer parte de su cuerpo de forma extraña, incluso a tener desviaciones en la cadera, ese dolor que tiene en la cadera producto de el abuso de hormona de crecimiento. Y saben que muchos culturistas la desarrollan a propósito con uso crónico de hormona de crecimiento en sus ciclos anuales. No sé cuántas veces se cicla un hormonado de esto. Resultado visible cuando vemos estos sujetos, excepto a Popeye Day, que él sí nació con una condición especial desde pequeño y desde niño tiene su antebrazo y manos agrandadas. Pero el resto, manos enormes, mandíbula como un bulldog y órganos internos recrecidos que no se ven hasta que se apagan. Siempre recrecidos. Por eso vemos los culturistas open de más de 100 kilos con esos abdómenes extraños de embarazada. Y porque no, sus órganos están muy grandes. Por más que intenten usar sustancias como Cubistrol o cualquier que utilizan en cierre, igualmente se van a ver abultados, así como Levan Sanguinasvili. O sea, Levan Sanguinasvili debe tener los órganos como una ballena azul. Pero Levan dice que puede con un gorila. Yo digo que el gorila puede con su hígado en 3 segundos.
Cuando Levan sube al podio, no compite, se derrite. Cuando el gorila sube a un árbol, no necesita permiso, la selva es suya. Uno entrena en el gimnasio, el otro entrena levantando otros gorilas. Y aún así, Levan se compara la mediocridad y la estupidez humana. Hermano, ni inflado, ni con una farmacia georgiana entera ganarás esa lucha de compararte con un gorila. La hiperfisiología extrema que vemos en deportistas como Levan no es natural ni lógicamente sostenible. Algún momento la parca va a venir por él, dándole señales de que está mal, así como Denis Simplico, y de él dependerá salirse a tiempo o no, pero siempre le va a suceder algo y tal vez pueda remediar algo por el bien de él y su familia. La fuerza, la movilidad, la salud interna, todo se compromete. De hecho, muchos de estos gigantes no pueden ni atarse los zapatos sin ayuda. Mientras tanto, el gorila sigue viviendo con movilidad, fuerza, agilidad y sin un solo pinchazo o drogaral que usan eternamente estos sujetos. Lección: no todo lo grande es mejor, a veces solo hinchado. ¿Quieres fuerza real? Empieza por dormir bien, comer bien y deja de comprar ciclos por Telegram. Levan obviamente es una bestia, sí, pero es una bestia que se cocina a fuego lento con 10 kilos de química encima. Gorila, en cambio, es una fuerza real. Y recordar, él es vegano, ¿no? Los gorilas son veganos. Moraleja: deja de compararte con un gorila. Tú no eres el rey de la selva, solo eres el cliente VIP del dealer. Y en este caso, repito, compararse contra un animal es una de las estupideces más grandes que puedes decir. Te lo puedes decir de modo de chiste. No puedes comparar. Está más cerca de una ballena azul que de un gorila lomo plateado. En la imagen que ven, es la imagen que puso Levan Saginaashvili. ¿Realmente su brazo es así? No. Ni siquiera se le marca la zona del bíceps por el exceso de grasa que tiene. Su brazo obviamente es fuerte, tiene bastante masa muscular en esa parranda de grasa. Es mejor que otros brazos de la lucha de brazos, como ejemplo el de Corey West, incluso el de Georgie Everkov, pero sigue teniendo alto volumen de grasa. Compararse con un gorila es un nivel más estúpido que puede existir, pero te voy a apostar que entre homosexuales, entre fanáticos de las drogas, estarán aplaudiendo la foto que puso Levan Saginaashvili en su Instagram, de la cual robé. Y por cierto, le escribí igual que le escribí a Vitelli, indicándole: los gorilas no usan esteroides. Pero en fin, ¿qué opinan de la estupidez nueva de estos sujetos comparándose con animales? Los animales jamás se pueden comparar con sujetos con hormonas, con miles de drogas encima. Y esto demuestra lo coco seco que son estos sujetos. Pero para que no sea un coco seco, dale me gusta, comparte el video. Aplauso por ustedes, la mejor comunidad entre la lucha de brazo y el fitness conciencia. Gracias a todos, bye bye.